Todo lo que venga de Dios va a ser algo que realmente va a darnos paz en nuestro corazón y va a ser de bendición para nuestra vida y de bendición para otras personas. Recordemos que nuestra vida es eso. Hoy que estamos en Cristo, somos hijos de Dios, tenemos una identidad con Él y también nos identificamos con el propósito de Dios, el propósito de honrarlo y el propósito también de poder cumplir con la gran comisión que Él a nosotros nos ha delegado en esta tierra. Pero el diablo siempre va a oponerse a nosotros para que nuestra vida sea truncada y de esa manera no podamos cumplir el propósito de Dios. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. La guía familiar. Probablemente usted y yo conocemos de vista a Alexander Hamilton. Si tiene a la mano un billete de $10, lo invito a que lo saque, porque el rostro que está en el billete de $10 es de Alexander Hamilton. Es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Él fue el primer secretario del Tesoro. Hamilton fue secretario personal también de George Washington. Cuando él era un adolescente, simpatizaba mucho con la fe cristiana, aunque no la profesó así libremente, pero se dice que Hamilton tenía muchos valores cristianos. Él murió a los 49 años de edad. Imagínense ustedes, 49 años, estaba relativamente joven, y murió a causa de un disparo que recibió en un duelo. Cuando llegó el día de su duelo, Hamilton escribió una carta en la que mostraba la fe que tenía en ese momento. Y él confiaba en que Dios le ayudara, le perdonara. Y en la noche, cuando fue el momento del duelo, de su disparo, él desperdició su disparo. Tiró al aire, pero no así su oponente, de apellido Burr. Así que Hamilton murió a causa del disparo que recibió. El tema de esta semana es la montaña de la tentación. Y así como Hamilton, muchos somos tentados. Él fue tentado por el orgullo para llegar a ese nivel del duelo. Y así muchos de nosotros somos tentados. El Señor también fue tentado y sobre eso vamos a aprender ahora aquí en el estudio de la guía familiar. Así que líderes, lideresas, estemos atentos a este estudio porque está muy interesante y nos lo va a impartir el pastor Osvaldo Alarcón, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí en la guía familiar. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y hermanas, líderes, lideresas, hermanos supervisores y hermanos que también trabajan con el sistema celular. Es para mí un privilegio poder estar compartiendo el tema de la guía que corresponde para el próximo sábado. Para esta vez queremos tocar el tema, el monte de la tentación, que está en Mateo capítulo número 4, del verso número 8 al 11. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y ángeles acudieron a servirle. La verdad central para esta ocasión también es la adoración y el servicio a Dios nos preserva del fracaso ante la tentación. Vivimos en un mundo donde hay tremenda corrupción, donde el mal acecha por doquier y por supuesto todos estamos de alguna manera en algún momento enfrentando la tentación. La situación es cómo nosotros enfrentamos la tentación y es lo que nuestro Señor Jesucristo en esta porción de la Biblia, Él nos enseña cómo poder enfrentar la tentación y cómo poderla superar. La tentación o la prueba, cuando viene a la vida nuestra, tiene un propósito y el propósito en cuanto a nuestro Señor Jesucristo era prepararlo para que Él cumpliera su ministerio o su misión de redención en favor de la humanidad en esta tierra. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida también tienen un propósito.
Y el propósito es afirmarnos en la fe, capacitar nuestra vida para que Dios pueda cumplir su buena obra a través de nosotros como hijos de Dios también en esta tierra. Como punto número 1, los reinos del mundo y su esplendor. Ya viene 2 veces Satanás anteriormente probando al Señor, tentando al Señor. Primero le dice Satanás: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor rápidamente le responde con la palabra. Allí en Deuteronomio se pueden encontrar con esta respuesta que el Señor Jesús le diera a Satanás. Escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Luego vino Satanás y una vez más lo toma y lo lleva a la parte más alta del templo y le dice: échate hacia abajo, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Con esas 12 respuestas que el Señor Jesús le da a Satanás, Satanás no se queda hasta ahí, sino que ahora viene por tercera vez. Por tercera vez viene con sus ofrecimientos hacia la vida de nuestro Señor. En esta tercera ocasión, Satanás toma al Señor y lo lleva a una montaña alta, donde le muestra todos los reinos de este mundo. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor obviamente le da la respuesta y le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Satanás, con este ofrecimiento que le estaba haciendo al Señor, le estaba diciendo: ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a pasar por diferentes afrentas? Si todo lo que tú vienes a concretizar a esta tierra, yo te lo puedo dar, y te lo puedo dar de la manera más fácil. Pero el problema es que Satanás estaba queriendo como abreviar el camino para que el Señor Jesús no llegara a hacer conforme a lo que ya estaba establecido por el Padre. Entonces Satanás le muestra el brillo de este mundo, bastante tentativo, ¿no? Y es lo que el enemigo realmente hizo a través de la historia en la vida de un hombre que se llamaba Asaf, de tal manera que en el Salmo número 73 él dice que él, cuando vio la prosperidad de los impíos, dice que sus pies por poco resbalan. Pero luego después el Señor mismo le muestra a través de su palabra de que los impíos tendrán su final horrendo por amar las cosas de este mundo. Entonces el enemigo va a querer tratar de muchas maneras para que nosotros amemos al mundo y busquemos las cosas del mundo para que nos aparten de nuestra adoración a Dios, de nuestro servicio a Dios, de nuestra vida que ahora está enteramente puesta en las manos de Dios para poder cumplir sus propósitos. Entonces, el Señor Jesús lo que nos da a nosotros en esta tercera tentación es que nosotros podemos realmente refutar toda oferta del diablo a través de la palabra. La palabra siempre tiene que estar en nuestro corazón, siempre tiene que estar en nuestra mente, siempre tenemos, como dice el salmista, meditar de día y de noche. Porque si nosotros lo hacemos, cuando venga Satanás a querernos dar alguna oferta, una tentación, aquello que ha de llevarnos a nosotros a desconectarnos de la adoración que ahora le damos al Señor y el servicio que ahora le damos al Señor, porque ahora nosotros le servimos al Señor. Es como dice también el escritor sagrado, dice: porque al Señor nuestro Dios servís. Hoy nosotros no servimos más a Satanás, no servimos más al mundo. Hoy vivimos para servirle a Dios. Hoy vivimos para honrar a Dios por sobre todas las cosas. Todo aquello que el enemigo quiera poner en nuestro camino para querer que nosotros alcancemos cosas de una manera fácil, donde no haya un precio que pagar, que es lo normal, que todos pagamos un precio por alcanzar algo. Ya sabe usted de que es el enemigo que nos está poniendo esas ofertas, y que lo que el enemigo quiere es que nosotros dejemos de adorar a Dios, es que nosotros dejemos de servir al Señor. Y hoy nosotros le servimos con nuestro corazón, le servimos con nuestra mente. Es como el Señor lo dijo: vea, amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu ser. Hoy nosotros vivimos en esa entrega. Ya no le servimos a Satanás, ya no le servimos al mundo, hoy le servimos al Señor. Y ahora, a través de esta adoración que nosotros le damos al Señor, nosotros hoy estamos resueltos vivir para Dios y no movernos de ahí. Quizás sea lo poco, pero dice la Biblia que es mejor lo poco del pobre que lo mucho del rico. No queremos que nada nos aparte de esta preciosa comunión con Dios, porque el día que nosotros abramos la puerta a desconectarnos de la adoración a Dios, es donde será nuestra ruina. En el Señor nosotros tenemos toda buena bendición, todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, dice el escritor sagrado, desciende del Padre de las luces, de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces ahora lo que nosotros recibimos, lo que nosotros queremos es honrar a Dios en todo lo que nosotros recibimos, en todo lo que nosotros nos proyectamos en esta tierra, alcanzar o recibir de parte de Dios. Fuera de Él no queremos nada. Fuera de Él no queremos nada. Nada que nos comprometa nuestra fe. Nada que nos aparte de Dios. Por ello es que mejor estar siempre dependiendo del Señor y de sus bendiciones. Porque la bendición del Señor, como dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Con respecto a la verdad central de este tema, tenemos a un hermano que nos referirá también algo que venga a fortalecer esta verdad. Un saludo muy especial a todos los hermanos supervisores, líderes y todos los hermanos que están involucrados en el sistema celular. Si Jesús fue tentado, también tenemos que estar conscientes que como cristianos vamos a ser tentados, vamos a ser sometidos a pruebas en diferentes momentos de la vida. Yo recuerdo hace unos 2 años aproximadamente, como supervisor estuve a punto de renunciar al trabajo celular. Iba a ir a una célula que para mí iba a ser la última célula que iba a visitar, y en esa célula me tocó dar el estudio, y dando el estudio al finalizar pues hice el llamado y hubo una conversión. Esa conversión fue el mensaje de Dios para decirme que yo iba a renunciar a todas esas bendiciones que Él me tenía preparada. Entonces Él me hizo un llamado a mí nuevamente, ¿verdad?, al compromiso con Él, pero fue Dios que a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas que yo estaba ya por ceder, el Señor hizo un milagro al llamar a este joven a la conversión, y pues eso me sirvió a mí para hacer un nuevo compromiso con el Señor. Y ya este joven fue discipulado en la ruta de líder, lo bautizamos en agua. En el mismo proceso que tuvimos, hermanos, gracias a Dios logramos multiplicar el sector al siguiente año. Ahora este joven ya es líder, su esposa es líder también, es lideresa en el sistema celular. Así de que creo que el Señor fue grande en misericordia, que así como lo llamó a él a una conversión, también me hizo un llamado a mí a resistir la tentación, a resistir la prueba que estamos sufriendo en ese momento a nivel familiar. Y ese es mi testimonio, pues, para la gloria de Dios. Como punto número 2 de este tema, tenemos: todo esto te daré si te postras y me adoras. O sea, primero Satanás lo lleva a nuestro Señor Jesús a esa montaña alta donde le muestra todos los reinos del mundo. Se puede decir de que de alguna manera, como una visión, le muestra todos los reinos del mundo, su esplendor, su gloria y su todo, para quererlo a Él como tentar en el sentido de querer recibir ese ofrecimiento de Satanás. Pero acá ahora le está diciendo, luego de demostrárselo, le está diciendo: todo esto te daré si te postras y me adoras. En esta verdad, lo que nosotros podemos ver en esta tentación final, Satanás ofrece a Jesús un reino terrenal si se olvida del reino de Dios. O sea, olvidarse del reino de Dios es olvidarse del propósito por el cual el Señor Jesús había venido a esta tierra, ya que Él había venido para establecer el reino de Dios en el corazón de las personas. Por esa razón, era necesario no abreviar el camino. Si Él se desviaba, entonces
ya no cumpliría su misión. Y eso era el plan que el diablo tenía. Todo eso lo mismo, no hay ningún problema. Lo vas a lograr. Y cuando piensa en ese propósito del Padre, es donde esta oferta de Satanás, de esa manera, no cuadra, o sea, no va con él. Por esa razón, es que nosotros también, como hijos de Dios, no podemos en ningún momento aceptar ninguna oferta que Satanás nos ponga delante de nuestra vida para querernos a nosotros desviar de la buena voluntad de Dios, del buen propósito de Dios, ya que de Dios, como dice la Biblia, dice que de Dios desciende toda buena dádiva para nuestra vida. Entonces, todo lo que venga de Dios va a ser algo que realmente va a darnos paz en nuestro corazón y va a ser de bendición para nuestra vida y de bendición para otras personas. Recordemos que nuestra vida es eso. Hoy que estamos en Cristo, somos hijos de Dios, tenemos una identidad con Él y también nos identificamos con el propósito de Dios, propósito de honrarlo y el propósito también de poder cumplir con la gran comisión que Él a nosotros nos ha delegado en esta tierra. Pero el diablo siempre va a oponerse a nosotros para que nuestra vida sea truncada y de esa manera no podamos cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios en nuestra vida no es negociable. El propósito de Dios en nuestra vida debe de permanecer. El diablo no podrá porque mayor es Dios. Mayor es Dios, como dice la Biblia, mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Es cierto, Satanás tiene poder, pero sobre él está Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente. Entonces, nosotros debemos de guardarnos ante toda oferta de Satanás, cualquiera que sea, porque Satanás va a llegar a querernos a nosotros tentar y va a querernos facilitar las cosas. Mira, esto te conviene, mira, esto va contigo, mira, esto es lo que tú deseas, lo que tú quieres, y es a través de medios que no son lícitos, a través de medios que no son correctos, porque la buena dádiva de Dios, como dice la Biblia, la riqueza del Señor, dice, es la que a nosotros nos llena de gozo, a nosotros nos llena de paz, pero lo que no viene de Dios nos roba la paz, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo al Señor. Cuidemos nuestra vida y no cambiemos por nada lo que pudiera ser el camino para que nosotros cumplamos los propósitos del Señor en esta tierra. Satanás se opondrá, Satanás pondrá cuantas cosas, pero nosotros tengamos siempre presente, ¿verdad?, que somos hijos de Dios y el propósito que Dios tiene a cumplir a través de nuestra vida. Y que si nosotros buscamos otro camino, realmente estaremos como actuando por nuestra propia fuerza, lo que el diablo eso quiere. Y eso es lo que quería el diablo con Jesús, que Jesús actuara personalmente, ya no conforme a la voluntad del Padre. Pero Dios nos libre, ¿verdad?, de caer en ese engaño del diablo y nosotros permanezcamos en el propósito de Dios y no negociemos en absoluto con Satanás. Como punto número 3, podemos ver donde el Señor dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Acá el Señor está citando Deuteronomio en el capítulo número 6 y el verso número 13. Ahí lo está citando. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Nuestra adoración es para Él. Nuestra alabanza es para Él. Por eso que el Señor le responde. O sea, es lo que nosotros debemos de tener siempre presente. Vea que siempre el diablo nos va a decir lo contrario a lo que pudiera ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es, como dice acá en la guía, es el antídoto para poder repeler los ataques del diablo, para poder permanecer, para poder estar ahí siempre nosotros firmes en el Señor. Por eso que la Biblia dice, allá en Santiago está hablando, en el capítulo 4, está hablando donde dice, someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá.
Debemos de someter nuestra vida siempre a honrar a Dios, a temer a Dios, a vivir conforme a su palabra, a vivir conforme a su verdad, para que de esa manera nuestra vida no pueda sucumbir ante las ofertas del enemigo. Escrito está. La palabra de Dios fue la que trajo a mención nuestro Señor Jesucristo en la primera oferta de Satanás, en este mismo contexto, donde dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y lo segundo, cuando el diablo quiso que Jesús tentara al Padre, él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces con esto, el Satanás realmente no tuvo otra más que desistir de querer impedir el que el Señor Jesús iniciara su ministerio terreno en esta tierra. O sea, que Satanás huyó. Y por eso es que nosotros debemos, como hijos de Dios, tener presentes de que ahora somos hijos de Él. Y también, como hijos de Él, estamos cumpliendo en esta tierra un propósito, de ser aquellos que con nuestro testimonio reflejemos las obras de Dios, cómo son capaces de transformar la vida. Y al mismo tiempo que son capaces de transformar nuestra vida, tiene poder también para transformar la vida de toda aquella persona que así lo desea. Y ahora, como hijos e hijas del Señor, somos llamados a vivir conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque si nosotros vivimos conforme Dios ha establecido en su palabra, le estaremos dando adoración al Señor. Y por esa misma adoración también le estaremos dando a nosotros, al Señor, una buena vida de servicio. Y permanezcamos ahí hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia o Él nos llame. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos ustedes, quienes cada semana se esfuerzan por llevar adelante la obra de Dios en el anuncio de las buenas nuevas. Donde quiera que te encuentres, ya sea en nuestro país o fuera de él, deseo que Dios les continúe bendiciendo y seguramente que habrá ese fruto que será para la gloria de Dios. Ánimo entonces, que si Dios es con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Que Dios les bendiga ricamente. Qué interesante este estudio. Todos aprendemos ahora a cómo lidiar con las tentaciones. Y eso es lo que debemos transmitir a los miembros de las células. Todos vamos a ser tentados de una u otra manera, pero el Señor nos da la fuerza para salir adelante. Esperamos seguir aprendiendo cada semana aquí en la Guía Familiar y esto también trasladarlo a los miembros de nuestra célula. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.